vamos a tener, profe, Marcelo Robertico, una conversación bonita, espléndida, con una figuraza de nuestra música, de nuestra cultura, que tuvo, ha tenido y tiene mucho que decirnos, que nos llenó de música, de la buena, de letras con poesía, de canciones que fueron y terminaron siendo y siguen siendo, a pesar de los años, verdaderos himnos en este chilito. Yo quiero paz, quiero una pausa, ¿sí o no? Exactamente. Sería bueno. Con ustedes y nosotros, el maestro Eduardo Gatti. Eduardo. Quiero paz. ¿Cómo estás? Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a saludar a los músicos ahí. Por supuesto. Robertico, Marcelo. Miren lo que les tengo hoy día, este manjares. ¿Qué pasa? Ponte por acá, Eduardo. Instálese, profe. ¿Cómo estás? Mira, lo primero que me contaron cuando supieron en la casa que tú venías era darle las gracias al maestro por tantos años. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, ahí... Te cumplo con darte las gracias. Por tu trabajo de, ¿cuánto? No, Casi favor, 50 gracias. y tantos, 60 57 años ya de que firmé mi primer contrato. Sí. Sí, ¿ah? Con EMI. En ese tiempo. Oye, ¿y se siente el paso del tiempo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo estás ahora? Claro que sí, pues. Sí, pues. Por supuesto. Pero te ves igual, ¿ah? Un poquito más canoso, Bueno, un ahí poquito menos estamos pelo. ya, pues, todavía se puede. Todavía Oye, se puede. te damos la bienvenida y muy Muchas agradecido, gracias. Eduardo. Sentémonos Gracias. acá con su compañera inseparable en la guitarra. Gracias. Que fue tu primera, no, el acordeón fue tu primer compañero musical, ¿o no? ¿Perdón? El acordeón fue tu primer compañero El musical. acordeón. El acordeón. Empecé con el acordeón. Sí, porque no, yo quería piano, ¿Ya? pero vivíamos en un departamento muy chiquitito con mi mamá ¿Ya? y no cabía el piano. No, po. Así que Era mejor el acordeón. fue acordeón. Ya. Oye, ¿cómo estás viendo? Yo decía, yo quiero paz, quiero una pausa, citando una canción tuya. ¿Cómo ves hoy día, cómo estamos como país? ¿Puede ser útil una frase como esa? Yo creo que siempre es útil. Sí, ¿ah? Siempre es útil porque estamos con en un proceso muy polarizado, ¿no? Con pocas ganas de entendernos también. Sí, po. Posiciones muy rígidas, ¿no? En los extremos. Entonces, eso no es bueno. En general no es bueno para una sociedad. O sea, Sí, ¿ah? cuesta mucho porque una sociedad, yo siento que una sociedad tiene que hacer comunidad, ¿te fijas? O sea, te pongo un ejemplo, ¿Ya? que el 40% evada el pago de la locomoción colectiva es un pésimo signo de comunidad, ¿te fijas? No sé si a una comunidad europea se le ocurriría No, po. hacer eso, ¿te fijas? Porque de alguna forma el transporte público es algo que es de todos, es de todos nosotros. Y ese todos nosotros como que parece que nos está costando mucho. ¿Te recuerdas esta politización, alguna otra época de nuestra historia? Tú viviste con intensidad, me imagino, aquellos años de los fines de los 60, los 70, cuando todo era revolución, ¿no? Bueno, sí, ahí fue duro, digamos, fue más complicado, diría yo, más polarizado todavía. Sí, Había cosas geopolíticas que eran totalmente distintas, esta rivalidad de prácticamente... La Guerra Fría. De Claro. la Guerra Fría, de todo. No, yo creo que fue totalmente distinto. Ahora también hoy día es distinto. Es distinto, estamos en democracia, ¿no? Sí. Y no es, digamos, hay ciertas cosas fundamentales que todavía las instituciones en Chile funcionan, ¿no? Y Sí. están funcionando. Y yo creo que eso es una muy buena garantía. Es verdad lo que dices. Mira, Eduardo, vamos a recorrer tu carrera, tu vida, tus éxitos, que han sido muchos. Antes también reencontrarnos con cosas que has dicho que son titulares tuyos y que queremos revisitarlos. A ver, el primero de ellos dice: Eduardo Gatti, vivimos en un permanente choque de ideología y eso es agotador. Esto del 2022, ¿ah? Hace poquito, nada. ¿Cómo? Esto sigue, no ha cambiado nada. Bueno, ese es el gran problema de las ideologías, Sí. que son rígidas, son dogmas. Y cuando se transforman en dogmas, entonces no hay... ¿Cómo vas a escuchar al otro? ¿Cómo va a haber cambio? ¿Te fijas? Cuando la naturaleza, la sociedad es cambio constante, ¿no? Y si tú no eres capaz de cambiar con los tiempos, entonces tienes que adoptar una posición rígida, entonces
esas posiciones rígidas, digamos, son las que yo creo que tienen un poco entrampado, digamos, el entendimiento entre todos nosotros. Y te representa, porque está lleno de propuestas, ideologías, candidatos, se inscribieron ya, que van a ser 8 los presidenciales. ¿Te representa alguna ideología hoy a ti, Eduardo, o simplemente te agota esta pelea constante? No, a mí me agota, Sí, agota. No, a mí no me representa ninguna ideología, la verdad. No tengo ideología. No, estoy abierto siempre, digamos, al cambio, a lo nuevo. Sobre todo en un mundo, digamos, tan interesante como el que se está abriendo. O sea, Sí, estamos en un mundo que estamos al borde de descubrimientos científicos maravillosos, como todo lo que significa la física cuántica, que nos va a cambiar un poco la perspectiva de cómo vemos las cosas, ¿no? Entonces, ante eso, como que estas ideologías un poco arcaicas, anquilosadas, te fijas, como que tienen ya, no sé, algunas casi 100 años. Sí, pues. Uno dice, pucha, no, aquí hay algo que no... ¿Y tú adheriste en algún minuto, Eduardo, a tu tiempo o en tu tiempo a esa idea como de revolución, de cambios radicales? ¿Lo dejaste atrás? Tú, si yo te encasillo en el canto nuevo, ¿tú te sientes como identificado con aquello? Y eso era resistencia humanitaria, diría yo, a lo que estaba pasando, ¿no? Sí, o sea, sí, el canto nuevo sin duda era una respuesta, Sí. ¿no es cierto?, a tiempos, digamos, muy, muy complicados y muy difíciles. Pero de ahí a una cosa revolucionaria, yo nunca he estado por la violencia. No. Nunca, ni siquiera en el tiempo de la Unión Popular, ni nada. Nunca avalamos la violencia. Digo avalamos porque estaba en el grupo Los Blobs. Sí, pues. ¿No? Vamos a revisar sí. eso. Sí. Nosotros vivíamos en una comunidad que funcionaba muy bien, ¿no es cierto? Muy disciplinada, que funcionaba todo bien. Así que, no sé, teníamos otra experiencia y buscábamos otras cosas también. Sí, pues. Tenemos otro titular para citarte a ti mismo, Eduardo, que dice lo siguiente. A ver, Eduardo Gatti, la música se ha empobrecido, dices, mucho. Hoy cualquiera se cree músico. Qué duro fuiste, ¿ah? Sí. Es que es la verdad. Sí, ¿ah? Es la verdad, porque lo que pasa es que la tecnología que hay hoy día permite que cualquiera haga un disco prácticamente. ¿No? O sea, ¿para qué estamos con cosas? O sea, no. Sí, pues. Sobre todo que cuando tú subes a plataformas, a las redes, la calidad de sonido que tú necesitas muchas veces no tiene las exigencias que tenía, digamos, en los años 70, 80, ¿no? Incluso 90. Pero ya después, con esto de todo esto Spotify y todas estas cuestiones, la música se comprime mucho, en fin, entonces el auditor de alguna forma ya pierde, digamos, un poco esta sutileza, digamos, La estética del sonido. de la calidad, ¿te Claro. fijas? Por lo tanto, y se abarata mucho todo lo que es la infraestructura que tú necesitas hoy día. No sé, una persona con $1 millón de pesos de inversión puede hacer un disco en su casa. Hay gente joven que te está viendo lo inchincado que era antes grabar un disco con un estudio de grabación tremendamente caro, muy difícil de hacer. Y qué sé yo, Exacto. ¿no? O sea, habían 2, 3 estudios en Santiago y no había más, porque era carísimo. Sí, po. ¿No? ¿Y no es mejor, Eduardo, contra pregunto, que hoy todos tengan acceso y que sea el gusto, el oído educado el que discrimine? ¿No? Bueno, así va a ser. Sí, po. Obviamente que, claro, ese es el proceso. O sea, Sí, po. ahora, lo que sí que el problema que se produce es que no hay riesgo ni búsqueda de calidad por parte de los sellos, ¿no? Nadie arriesga hoy día. Antiguamente se arriesgaba. Claro. Cuando grabaron a Bob Dylan por primera vez, el dueño de la compañía dijo: ya, pero esto, ¿qué es lo que es? Porque es muy raro, es muy... Bueno, no sé, no sabemos. Ok, dijo, ya, saquémoslo y vemos qué pasa. Eso hoy día no existe. Te fijas, se van muchos a la segura. Entonces, en general, en Santiago, sobre todo, la programación de radio, en lo que es ¿cómo se dice? El que busca en los sellos, el que busca artistas, claro, ¿no es cierto? Y todo. El caso talento. Claro, no se arriesga, sino que se va como a lo más seguro, a lo más masivo, a lo mejor a lo que produce noticia más que música. ¿Te fijas? Y por lo tanto no arriesga nada. ¿Y tú no fuiste en esa época también, por el contexto distinto, por la musicalidad distinta, por la calidad diferente? Fuiste muy masivo también. En los 80. Sí, po. Sí. Fuiste. Sí, Claro. sí, en los 80.
Claro, no, ahí, bueno, fueron varios discos, digamos, que tuvieron mucha venta y mucho éxito. Tenía el apoyo también de un sello que fue un apoyo muy importante en ese tiempo, de Guillermo Vera, claro, que fue un gran director artístico de RCA. De RCA era. Claro, y Guillermo era de los que arriesgaba, justamente, ¿no? Y sabía de música y escuchaba. Bueno. Y entonces, bueno, era un modelo distinto. Oye, otro titular, revisamos con Eduardo. Eduardo Gatti se suma a Amparo Noguera y Francisco Melo en comentarios sobre gestión cultural en el gobierno de Boric. La cultura es el pariente pobre. Hay mucha expectativa, Eduardo, respecto a este gobierno, a propósito del lugar que iba a ocupar la cultura, la inversión, el despegue que iba a representar una mirada que llegaba a la moneda diferente. ¿Tú eres de los desencantados de esa mirada? Es que, mira, es tan largo esto. Sí, ha sido siempre igual. Bueno, claro. Siempre igual. No ha habido gobierno que no prometa que la cultura va a tener ahora un presupuesto. Ahora, no estamos hablando que va a tener un presupuesto impresionante ni nada. Le suben un 1%, una cosa así como chiquitita, ¿no? Y siempre es igual. Así que yo ya no sé, ni siquiera ya ni me entero mucho. ¿Qué le pasa a los pueblos, a las comunidades, a los países cuando la cultura está en esta posición permanentemente? De rezago, de menoscabo, de deterioro. Pasa un poco lo que nos está pasando a nosotros, que hay pocas cosas que nos unen, ¿te fijas? O sea, va perdiendo un poco los puntos de unión, ¿no? La cultura propia nos une. O sea, mira lo que es Argentina, lo que es Brasil con su música. ¿Te fijas? O sea, bueno, la música en Argentina está en la radio, la música argentina. Sí. La música brasilera en Brasil está en la radio. En Perú, la música peruana está en la radio. Aquí en Chile muy poco. Pero tuvimos un buen periodo de música chilena que efectivamente, o hecha por chilenos, que estaba en la radio. Casi sí. Los gringos eran pocos, que se hacían covers acá, pero poco más que eso. Bueno, en los 90 hubo bastante, como muchas cosas de la música chilena. Y perdimos eso. Claro, quizás por esto de la vuelta a la democracia, te fijas, y todo, un sentido como de patriótico, de unión, claro. Y yo creo que eso fue importante, porque hubo mucha difusión de la música chilena, de grupos emergentes. Sí. Recordemos, en los 90 aparecieron Los Tres, apareció La Ley, aparecieron digamos, una serie de grupos muy importantes, ¿no? En los 2000 aparece la nueva cumbia chilena, Chico Trujillo, toda esa gente. Claro. Juana Fe, en fin. Claro. Entonces, era música foránea desde el punto de vista de los ritmos, pero hecha por chilenos. Hecha por chilenos, claro. Oye, ya. Este es el momento estelar. Vamos a revisar qué ha sido estos 57 años con don Eduardo Gatti, citando, mirando, analizando, opinando sobre tu vida y tus fotos, Eduardo. Ahí hay una foto. Mira, ¿quiénes son ese par de personas? Mis padres. Sí, ahí está mi mamá, la Margarita Benoit, y mi papá Fernando Gatti. En la iglesia estaban casándose. ¿Cómo eran esos papás? ¿Cómo fue la infancia? ¿Quién era este caballero Gatti y la señora Benoit, dices tú? Sí, bueno, yo a mi padre lo vi muy poco en mi vida. Ah, ya. Muy poco. Se separaron cuando yo tenía 1 año y medio. Fíjate. Y de ahí lo vi muy esporádicamente. Recién lo recuperé, entre comillas, cuando yo ya tenía como 26, 27 años. ¿Resentiste eso? ¿Te hizo como...? Sin duda. Sí, sin duda, ya. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y lo perdonaste? Sí. ¿O no? No, sí. No, tengo hechas las paces, digamos, en ese sentido. Lo entiendo, en fin. Mi madre es una verdadera, una luchadora, digamos. Y se sacó la cresta toda la vida. Y muy trabajadora. Y muy querida, además, muy simpática, muy querida por sus amigos, amigas. Muy querida por la familia, por mis nietos, la adoraban. Fíjate. Murió en 2011. Hace no tanto. Que no tanto, así que muchos de mis nietos la alcanzaron a conocer. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde fue? Tuviste una infancia con poco papá, digamos, en un Chile que era muy distinto al de hoy. Un Chile más pobre, además, mucho más pobre. Sí, quizás más pobre monetariamente. Sí. Pero yo creo que era... A ver, ¿ya? Que en ciertas cosas teníamos más... no sé, más libertad. Sí, pues. Más libertad. Más libertad. Es raro lo que te diste. El sentido de responsabilidad que te inculcaban. Por ejemplo, mi madre. ¿Ya? Yo tenía 8, 9 años, ¿no? Y
lo único que me pedía era que cumpliera con los horarios que ella me daba y toda la cosa. Pero yo, no sé, a las 7 de la mañana, por ejemplo, me hice amigo el lechero. Y el lechero pasaba con 2 caballos con la leche. ¿Ya? Y entonces me pasaba a buscar a las 7. Ay, con él. Y yo me iba con él a repartir la leche porque era muy entretenida esa cuestión. Bueno, ese tipo de cosas, ¿te fijas? Claro. Uno andaba, los padres detrás de uno, oye, ¿qué le pasó? Esta cuestión? Si en el colegio te castigaban, ¿no? Mi mamá fue 3 veces al colegio. Poco. En 12 años. No. ¿Ya? O sea, me fue a dejar la primera vez. Que era una cosa así. Claro. La segunda vez fue una vez que estaba con 40 de fiebre y me fue a buscar. Ya. Y la tercera vez fue cuando me gradué. Listo. Eso fue todas las 3 fuiste un veces. niño que fue. problema para nada. Entre medio me castigaron cuando me portaba mal, toda la cuestión. Y tú en ese tiempo arriesgabas que si te castigaban en el colegio, llegabas a la casa y te castigaban en la casa, ¿no? Era mal negocio, güey. Entonces, bueno, había un sentido de responsabilidad que te lo inculcaban de muy chiquitito. ¿Tú tuviste acceso a re buena educación? ¿Tuviste era un Georgian tuvo del St. En el George? Grange. ¿Del Grange? Ah, del Grange. Wow. Sí. Ya está. ¿Cómo recuerdas esa formación de ese colegio tan... Es un colegio, para que sepan los que no lo ubican, no lo conocen, bastante de élite, digamos, ¿sí? Sí, bueno, puede ser, o sea, obviamente que es de élite, pero era un colegio bastante duro, ¿ah? En esa Arreglazo época. era, ¿o no? En esa época. Claro. Era como entrar a una academia militar británica. Fíjate. ¿No? Y era pesada la cuestión. Con varillazos, los castigos eran bastante duros, ¿no? Pero te inculcaban mucho la responsabilidad hacia ti, te inculcaban mucho el compañerismo, el jugar limpio, ¿no? Una serie de cosas. Bien. Y los ramos que teníamos también, habían ramos muy interesantes, te fijas. Teníamos, por ejemplo, un ramo que hoy día no existe, no sé, ciencias políticas. Ah, mira. O sea, entender cómo funciona un país, por ejemplo, ¿no es cierto? Teníamos ciencias políticas, teníamos una cosa que se llamaba current events, que significa como eventos corrientes, que significaba que teníamos que leer el diario por lo menos una vez a la semana, agarrar una noticia y hacer un análisis de esa noticia, ¿no? Y llegar con eso como tarea a la clase. Vamos a ir con la próxima, pero ahí está la reflexión. Eso se enseñaba en los colegios de Chile hace 50, 60 años. No sé si usted a sus hijos hoy en el colegio le enseñan así las cosas. Es una reflexión. Bueno, además de filosofía, historia, música, una serie de cosas que hoy día no sé. Obvio. Creo que no. No hay espacio para eso, Eduardo. Claro. ¿Tenemos otra foto? A ver. ¿Va? ¿Y este caballero? Este caballero es mi querido maestro de guitarra, don Arturo González Quintana. Este fue mi profesor de guitarra durante 5 años. Ya. Maravilloso. No la abandonaste más, te acompaño hasta el día de hoy. Eres un virtuoso. Yo preguntaba, sí, maravilloso, pero es un virtuoso de la guitarra, además. Sí, es verdad eso. Sí, bueno, este señor sí, te formó. Él era el guitarrista clásico. Sí. Arturo González estrenó el concierto de Aranjuez. Mira que Rodrigo lo estrenó aquí en Santiago con la Filarmónica. Pero era un hombre muy de criterio muy abierto. Entonces yo entré adolescente a estudiar guitarra clásica, ¿no? Y él sabía que yo estaba tocando en un grupo de guitarra eléctrica para entretenerme y todo. Además que estaban los Beatles en ese tiempo, imagínate. Imposible hacerse el leso con eso. Claro. Y él en ese sentido siempre me apoyó. Ya. Me apoyó. ¿Don Arturo? Don Arturo González Quintana. González Quintana. A ver qué sigue en este recorrido fotográfico con Eduardo Gatti, remasterizado y coloreado por Miguel Ángel. Oye, mira, qué buena peluca tenés. Sí, bueno. No. ¿Qué pensáis en ese cabro? 22, no sé. Mira, tú naciste el año 49. Eso era el año 70. Eso debe haber sido el 71, claro. Por ahí, una cosa así. ¿Quién era ese cabro? ¿Qué hacía? ¿Qué soñaba? Porque tus composiciones las conocemos hoy día como composiciones llenas de calidad musical, pero armoniosas, no rockeras, o algo de rock hiciste a lo mejor, y yo estoy equivocado. Hice con un con grupo más poesía que otra cosa, Eduardo. Sí, pero un poquito antes de esa foto
tenía un grupo que se llamaba The Apparition. Ájale, ya. Y con ellos tocaba rock y compuse algunas cosas de rock. Pero el rock no te secuestró. Siempre me ha gustado y Ya. me sigue gustando. Ya. Me encanta. ¿Qué escucháis de rock? Es interesante preguntarle a un maestro como Eduardo Gatti. ¿De rock? Sí, ¿cuál? Sí, Bueno, ¿quién es? mi álbum favorito de rock es uno que se llama Machine Head de Deep Purple. Deep Purple. Creo que Mira. es increíble ese disco porque Mira. además fue grabado en... Ahí está los Apparition, mira. Ahí está los Apparition, justamente. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es? Ahí está, el de la fondo. izquierda. Claro. Sí, y Led Zeppelin, Ya, maravilla. Cream, en fin. ¿Y por qué no te fuiste por ahí? Bueno, y los Beatles, obviamente, los Rolling Stones Y también. de Louis, Rolling Stones. ¿Por qué no te fuiste por ahí? No te fuiste por ahí. Porque, a ver, porque no era lo nuestro. Ájale, ya. O sea, yo sentí que no era lo nuestro, que Sí, no lo era, sin duda. que iba a estar siempre como imitando algo o que lo podía imitar muy bien. Claro. ¿Te fijas? Pero no era mío. Mm. No era mío. Recién en los Blobs yo sentí que estábamos todos en una búsqueda de buscar un lenguaje propio. ¿En los tiempos de los Blobs fue los momentos o no? Sí. Sí. Yo decía, himno. Bueno, ahí tenía un himno. Oye, ya, hablemos de los Blobs. ¿Quiénes eran estos chiquillos? Mira, qué buen lote. Bien chasconero. Ahí estaban los borregos, estaban ahí, ¿no? Claro, estaban los borregos. No nos conocimos en Isla Negra, Ya. porque ellos veraneaban allá y mis padres un verano Te mandan. arrendaron una casa por febrero. Fíjate, ya. Y bueno, y estaban ahí tocando ellos en una ramada Ya. con piso de tierra, así, una Ya. cuestión increíble. No se necesitaba humo, porque con la pura tierra, no, el puro polvo. Ya. Y bueno, y toqué con ellos ese verano. Y Ya. tocamos covers también, o sea, cosas de los Doors y de Rolling Stones, qué sé yo. Pero ya había en ellos una búsqueda. Y uno de ellos fue el primero que saltó con un tema propio, que fue Juan Pablo Rego, Juan Pablo. y llegó con un tema instrumental muy bonito. Y yo creo que ahí nos dio un poco la patada a todos como para que empezáramos a buscar un lenguaje propio, ¿te fijas? ¿Cómo veía tu familia, tu mamá, esta carrera musical tuya? Mira, siempre me gustaba, apoyaron. Tú tienes que ser ingeniero, mijito, o abogado, te decía, ¿o no? Así se decía en la época de nosotros. No, po. fíjate que no tuve, No tuviste problema. Mi abuelo un poco, sí, Sí. él me presionaba, porque además me pagaba el colegio. Mierda. Entonces, Y no Ah. era pocas lucas de ese colegio. estaba preocupado. Pero no, finalmente todos me apoyaron, porque como empecé tan temprano, Claro. te fijas, tan chico, La vocación muy marcada. que claro, estaba muy marcado. O sea, yo no hubo caso, nunca pensé ser otra cosa que músico. Entonces, pues uno cuando es chico quiere ser, no sé, pues, bombero, soldado, policía, no sé, soldado, ¿te claro. fijas? Pero no fue el caso. Fíjate, ¿eh? Ahí están los Blobs. Vamos a la... Tenemos otra fotito, a ver. Trabajaste con Víctor, ¿ah? Trabajé con Víctor, trabajamos Jara. pues con los Blobs. Sí, sí. Él nos buscó a nosotros, porque a él le gustó mucho lo que hacíamos nosotros. Y él nos buscó para que grabáramos con él un par de canciones, ¿no? El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz y Abre la ventana. Mira, Sí, qué bonito. Usted. Claro, claro. Cuéntale a la audiencia, ¿quién era? ¿Cómo era? ¿Qué talento tenía Víctor Jara? Víctor era una persona muy, muy, muy abierta, era un tipo muy culto además. Allá. Ya, él había vivido en Inglaterra, Sí. había hecho teatro allá, era amigo de Donovan, no sé si te acuerdas tú, que un cantautor escocés. Entonces él tenía como este lenguaje que teníamos nosotros los Blobs, que creaba muchos anticuerpos en la izquierda, en realidad. Hacía. Claro, Mira. claro, porque era como hippie, Claro. como no sé, bueno, cualquier cosa. Además, usar guitarra eléctrica era pésimamente Era un visto, pecado mayor, po. porque era un instrumento imperialista. ¿Y le gustaba a Víctor el rock también o no? Sí, pues, le gustaba, bueno, pues, si ya. de hecho el derecho de vivir en paz es puro rock detrás. Al final sí, po. Sí, Lógico. claro. Claro. Entonces, nosotros no sabíamos si nos iba a mandar a la cresta cuando terminamos la grabación, pero le gustó. Y le ustedes eran, gustó, y ahí quedó. chiquillos y este ya era figuraza. Claro, Ya. claro que sí. Nosotros estábamos recién partiendo. Ya. Recién partiendo.
Sí. Y anécdotas, ¿qué recibiste de Jara? ¿Cómo te quedó ese talento internacional? Bueno, él nos motivó mucho, porque Ya. a él le gustó mucho lo que nosotros hacíamos y me acuerdo que nos dijo una vez, cuiden mucho lo que tienen porque ustedes tienen un verdadero tesoro, nos dijo. Tal cual. Y no se nos olvidaron nunca más esas palabras, ¿no? Entonces, sobre todo que te lo diga alguien que uno lo veía muy grande, te fijas, como consagrado. ¿Qué estaría haciendo, qué estaría diciendo, qué estaría pensando Víctor Jara hoy? ¿Te has preguntado eso? Uy, Sí, ¿ah? no sé. Pero creo que hubiera sido un tremendo aporte en la música. Sí. Sí, sí. Multitalento, porque era director teatral, actor, Tenía muchas, facetas. sí, manejaba muchas disciplinas. Claro. Claro. Próxima foto, a ver, ¿qué nos dice la próxima foto de la vida de Eduardo? El café. Café del Cerro. Este es un emblemático lugar. El que tiene mi edad y no conoce el Café del Cerro vivía en otra parte, weón. No. Vivía en Arica, weón. Claro. Claro. El café del Cerro, no, mítico. Sí. Mítico. ¿Cómo Ahí, lo pasaste ahí? muy bien, muy bien. Era un lugar, bueno, era, no sé, uno tocaba prácticamente con la gente sentada en el escenario, Claro. porque y un escenario muy chiquitito Sí, mucho. y el lugar tampoco era grande. Entonces estaba todo el mundo súper apretado. Y además era bastante único, no habían equivalentes. No, pues no había. Claro. Llegar al escenario ya era un lío. Tenían que empezar a correr las mesas, las sillas. Salir después era otro tema. En fin. Pero fue una época muy, muy bonita. Nos conocimos muchos músicos salieron de Sí, ahí. muchos. ¿Te fijas? O sea, músicos. ¿Qué generación de músicos es? ¿A qué grupo? Bueno, Cecilia Cheñique salió de ahí. Cecilia, ya. Pablo Herrera salió del Café del Mira. Cerro. Eduardo Peralta. Grande. Claro. ¿Quién es más? El grupo Santiago Nuevo Extremo Mira. también fue formado en el café. Y también tuvimos mucha intercambio también con Argentina. Entonces ahí vino Nito Mestre de Sui Generis, que Claro. nos hicimos íntimos con Nito. Sí, hemos tocado juntos mucho. Fíjate que en esta etapa, a mediados de los 80, me contaba un periodista, Mauricio Jürgensen, que escribió un libro, Dulce Patria, se llama, con una serie que sigue un montón de grupos, movimientos en su historia, qué sé yo. Y respecto del Café del Cerro, me contaba una anécdota que no sé si es cierta, te la quiero preguntar a ti, que a lo mejor te molesta un poco. Que es que tuviste en algún minuto después, el terremoto del 85 fue en marzo, después hacen como beneficios ahí, qué sé yo, y te toca o coincides con Jorge González y Los Prisioneros. Y ahí se produce una tensión, una suerte de choque generacional entre el canto nuevo y los que querían ir más fuertes, y de lo cual Jorge González después se arrepiente, pero era no queremos más lágrimas con poncho, decía, o algo así, artesanales. Refiriéndose un poco a la generación tuya. ¿O no es así? Bueno, a mí en realidad me refaló todo eso, porque ellos, claro, o sea, ellos pudieron hacer cosas cuando lo que era el gobierno militar ya estaba medio anestesiado también. Pues estaba listo, a la foto. Claro. Entonces era mucho más fácil y re fácil como pelar a los que venían antes. Pero si hubieran vivido todo el gobierno militar desde el año 73, ¿no es cierto? Sobre todo la década de los 70, yo no sé si hubieran hecho el mismo comentario, ¿no? Sí, Así que yo en realidad nunca lo pesqué mucho eso, y de hecho me encontré después con Jorge muchas veces. Y yo encuentro que fue una... Y él te saludó después de eso, se arrepintió, tengo la impresión yo, sin saber el detalle, sí, pero te saludaba con mucho respeto y cariño. Con mucho respeto y con mucho cariño, sí. Claro. No, yo también lo respeto mucho. Sí, Lo respeto mucho. Creo que el episodio fue que se dedicó a tu generación, estabas tú ahí, qué sé yo, pero nunca quedas mal con nadie, que era una canción como muy de empujar, ¿no? Sí. Claro. ¿No te molestó eso? Sí. En esos minutos no. No, justamente por lo que te estoy diciendo. Correcto. ¿Te fijas? O sea, que a nosotros nos tocó el periodo mucho más duro, ¿no? A ellos les tocó ya la cosa media dormida. Esa es la verdad. Oye, Pablo Herrera salió del Café del Cerro, decías tú, ¿qué opináis de que esté en la parada en que está hoy día y que quiere ir al Parlamento? ¿Cómo lo ves? ¿Hería bigote? No, ese es asunto de él, no me voy a meter en eso. No me voy a meter Es un en talentazo el eso. hombre, en todo caso. Es un talentazo. Sí, no, muy buen músico, sí. Ah. Sí.
¿Pero sigues en contacto con él o...? Sí, hablé, ¿hace cuánto? Hace como, hablamos por teléfono hace como 6 meses, algo así. Ya. Sí. Ya. Vamos con la próxima foto, a ver. ¿Qué dice la próxima? Ah, el negro. ¿Qué onda con este compadre? ¿Amigote o no? No, nunca fuimos amigotes, pero sí nos conocimos. Ya. Y cada vez que nos encontrábamos teníamos muy buena onda, digamos. Y a él siempre le agradezco una cosa, por eso que cuando murió a mí me afectó también. Porque él, cuando me robaron una guitarra, que esto fue el año 82. Fíjate. No, me robaron la guitarra que me había comprado en Alemania. Una maravilla. Que era una muy buena guitarra. El negro inmediatamente me llamó y me dijo, venga compadre, aquí tiene una guitarra. Y me pasó una Takamine maravillosa. No te puedo creer. Electroacústica. Y me dijo, úsala con todo el tiempo hasta que te consigas otra. Ya. Y ese gesto para mí fue muy generoso. Sí. ¿Y por qué crees tú que tuvo Piñera ese gesto contigo? Te estoy preguntando en el fondo la mirada que yo creo que debe ser reverencial respecto a tu trabajo que tienen los músicos que vinieron un poquito después. ¿Cómo te leen los músicos que vinieron después a ti? Como figura, como música. Mira, creo que bien porque me han invitado mucho. O sea, yo, a ver, he actuado junto a Mecánica Popular, que era el grupo de Manuel García. Ah, claro. Con Manuel García hemos actuado juntos. Con Jepe grabó una versión de Los Momentos, también hizo. Claro. Con Camila Moreno también hemos trabajado juntos. Entonces es una generación que yo siento que sí, que no. Además yo respeto mucho lo que ellos hacen. Esa generación es muy importante en Chile, ¿no? Porque como que de alguna forma recuperó un poco todo lo que se había disuelto, se había diluido, ¿no? Próxima foto, don Eduardo. A ver, ¿qué dice? ¿Quiénes son? Ah, mira, ¿eso es dónde será? Alberto Plaza, ahí. Está la Cecilia, está Gervasio, Andrade, está Ubiergo, la Tati Pena. ¿Qué habrá sido eso, te acordás, o no? Eso debe haber sido la... ¿Quién está Segers ahí también, no? Cuando vino el Papa. El 87. En el 1 de abril llegó el Papa. Yo creo que es ahí, porque ahí grabamos un disco que fue producido por la Radio Cooperativa. Ya. Que se llamaba... Ya. En el fondo era un tributo, digamos, a la Avenida del Papa. Perfecto. Y todo eso que cantamos en el Estadio Nacional. Compañero, no, ¿cómo se llama? Mensajero de la Vida se llamaba, ¿no? Eso. Peregrino de la Paz. Claro, debe haber sido eso, porque ese grupo, todos juntos, me da la impresión que fue por eso. Sí. ¿Y de Gervasio qué recuerdos tienes? ¿Era el lote? Gervasio sí, yo compartí mucho con él, escenario, todo. Era un gallo muy buena onda, simpático. Y nos hicimos bastante amigos con Gervasio. A mí me chocó mucho la circunstancia la muerte de Gervasio. Me pilló así totalmente desprevenido. En un mal momento mediático y una serie de cosas, circunstancias que seguramente en la casa los televidentes conocen. De la Tati Pena, ¿está ahí la Tati también? Está la Tati Pena y también, sí. Bueno. Claro. Estaba en el grupo Abril en ese tiempo. En el grupo Abril, qué gran voz tenía ahí, ¿no? Sí. ¿Quién está? Pipo Guzmán, parece. ¿El Pipo? No lo reconozco. No es Pipo. No Oscar Andrade está ahí. Ubiergo. Ay, Andrade, yo pensé que era... Sí, es Andrade, Ubiergo, claro. Y el de acá, el de la barba, es Segers, ¿no? Segers, Julio Segers. Julio Segers. Julio, claro. Claro. Vamos a la próxima foto, a ver. ¿Qué sigue? A ver. Faceta actor, Archipiélago. La película con Tito Noguera y con Lamparo, creo que también. Con Tito Noguera, claro. Me dieron un papel horroroso. Tú no eras el que recibía el balazo, ¿no? No, yo era el malo. ¿Tú eras el malo? Yo era el malo, sí. Ya. Sí, no, mal. ¿No lo pasaste bien ahí? No lo pasé bien con esa película, me arrepentí siempre de haberla hecho.
¿Qué año puede haber sido eso? ¿En los 80? No, después a lo mejor. Sí, por ahí. Pablo Perelman ¿Te convenció Perelman? me convenció, sí. Sí, lo único que me entretuvo fue manejar ese auto que era exquisito. Que era un Chevrolet Malibu V8. Y que era una... Lo tocaba y nomás y saltaba. Era una exquisitez. Eso fue lo único entretenido. Un modelo clásico del Malibu. Qué buena. Ya, ¿tenemos alguna otra fotito? A ver, viene la próxima. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Ahí está. Con los Bunkers. Con los Bunkers. Sí, pues. Esta puede ser la última gran banda de rock, ¿no? Es una tremenda banda. Sí, tremenda banda. No, a mí me encantan ellos. Son muy buenos. Son muy buenos. Y tocar con ellos es una delicia. ¿Y qué tocaste ahí? ¿Te acordáis que tu música? Hicimos una versión de Los Momentos y un tema de ellos. Ya. Y un tema de ellos. Hicimos 2 temas. Sí. Y ahí tocando eléctrica. Sí, pues los Bunkers son muy buenos, les ha ido muy bien. La rompen o la rompieron en México. ¿Tú no pensaste, Eduardo, tomar tu carrera, tu talento, tu música y mandarte cambiar y penetrar con éxito potente en otros mercados? Tenías todo el talento para hacerlo. Mira, lo pensé en algún momento, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Eso creo que lo podría haber hecho por ahí por los 90. ¿Miraste para dónde? ¿Para México, para Europa? Miré para México, sí. Miré para España también. Para España, obvio. Pero no eran los tiempos. Después todo eso se facilitó mucho. Sí. Con todo la internet y toda la cosa que ya en los 90 empezó recién. Sí. ¿No es cierto? Claro que sí. Y después ya agarró un vuelo que... Pero ya creo que ya no era el momento. Ahora igual tengo ahora una gira a Europa, entonces... A ver, voy a... cuente. Sí. ¿A dónde te vas? Voy a Berlín, Ya. a Estocolmo, Gotemburgo, Ginebra y 2 actuaciones en París. Wow. Sí. Tiene problemas de gira el profesor acá. Oye, ¿y a ese público que le canta es público latinoamericano o es variopinto? ¿Cantas en español o te vas en otro idioma? No, canto en español. ¿Ya? Canto en español. Es un público, obviamente, mayoría chileno. Chileno, sí. Residente. Hay mucho exilio residual ahí. Claro. Lo que pasa es que acuérdate también que hay mucho, o sea, hay varias ya generaciones que son de allá. Sí, que son hijos de chilenos. Nacidos que se quedaron. Claro, pero que ellos también escuchan la música nuestra, ¿te fijas? Entonces, y además hay franceses y hay alemanes, y, en fin, que también les interesa mi música. Yo lo veo cuando me escriben o qué sé yo, todo, me llegan de repente, digamos, mails, cuestiones de Europa, de Estados Unidos, qué sé yo. Maravilloso. ¿Nos queda una foto? A ver. ¿Cuál es la que viene? Ahí lo mencionaste antes, está Nito Mestre. Ahí qué estamos con grande, Nito. Nito. Monstruo. Ahí estamos. ¿Qué onda con Nito? Amigos del alma. Amigos, ¿no? de muchos años, más de 40 años ya. Fíjate. De amistad. Cuando vamos a Buenos Aires, con mi mujer nos quedamos en la casa de él. No, mira, ya. Y cuando ellos vienen acá, No, se quedan en mi casa. En fin, no, somos muy amigos, sí. Oye, en Argentina el mercado musical es una maravilla. Nito Mestre es un ídolo de proporciones, sui generis, todo aquello. ¿Tú sientes que en Chile la cosa... Si tú hubieras nacido en Argentina, ¿dónde estarías hoy? O sea, yo creo que si yo hubiera nacido en Argentina, Sí, sería mucho más conocido de lo que soy. Por supuesto. ¿No? Eso de todas maneras. Claro, ¿no? Claro que sí. Claro, porque es un país que realmente te apoya mucho, te fijas, en todo sentido. ¿No? Y ser chileno es complicado para el otro lado. Porque en general, si tú te fijas, la música chilena en Argentina no pasa nada. Poco. Sí. No pasa nada. Muy poquito. ¿No? Estamos a un mes casi exacto, el 18, y el 18 no es solo asado, empanada, carrete, fonda. Es también reencontrarse con lo de nosotros, muy propio el título de Lo Nuestro, lo merece Eduardo Gatti, que va a ser en la antesala del 18. El 13 de septiembre, en Puente Alto, Eduardo, un concierto en el Teatro Palermo, que yo no lo conozco, porque tú me decías que es un muy buen lugar. Sí, es un lugar histórico, el teatro lo refaccionaron, está muy bonito.
Es un teatro antiguo, de los años 20, por ahí, Mira, sí, ¿no? Ya. Así que creo que va a ser una oportunidad muy rica de estar allá, porque he ido poco. He ido a Pirque a tocar, Un poquito más allá, claro. pero a Puente Alto hace tiempo que no voy, entonces... ¿Y cuando tú vas, tú ya sabes lo que te pide la gente? Te pide, o sea, sin los navegantes, sin los momentos, la cuestión no existe. Po. ¿Qué te piden eso? Bueno, es que no tienes para qué pedírmelo. Ya, pero el bis, te la ¿cuál es el toco. bis güey, que tiráis? ¿Ah? El bis, el que te dicen, me voy, chao, no, Quiero otra, paz, otra. quiero paz. Quiero paz, generalmente. maravilloso. Claro, quiero paz lo dejo generalmente de bis. Pero todas las canciones, en general las canciones más conocidas van. Sí, Entonces la gente no ya. sabe que... Se va llenita. Claro, Ya. claro que sí. Sí, Qué bueno, qué alegría. sí. Oye, Qué hermoso. qué bonito. Ya. Oiga, don Eduardo, se nos fue volando todo esto. Oh, en la, Bueno, vamos a- en la tele, weón. Que cante, que cante. Cada minuto es oro, weón.